que a pesar de que está todo el tiempo no muy de acuerdo con lo que hacen estos policías de golpear o llegar a estos usos de la fuerza, al final se da una situación en donde empiezan todos, digamos, todos contra todos, y los policías empiezan a usar pistolas para matarlos. Y hay un policía al final que se retira de esa escena porque ya él no estaba de acuerdo. Como yo digo que aquí entran en juego los valores que a la vez él trae. Sin embargo, una parte fundamental en el cambio de esta, digamos, personalidad es la parte ambiental, que en este caso la cárcel que fue simulada afecta a este ambiente. Y bueno, retomando el ejemplo que diste, Denise, del caso de un policía que al final se quiso lo transformaron en prisionero, pero él no estaba de acuerdo en mantener la humillación al grado que lo mantenía con los prisioneros. Entonces, aquí se confirma, por ejemplo, la teoría del intercambio social, en donde pues realmente buscamos recompensas y evitamos castigos. Entonces, al principio policía pues como que hacía lo que le decían los demás para no ser castigado y más bien ser reconocido dentro del grupo de los policías. Ahora, por parte de los prisioneros, ¿cómo creen ustedes que hubiera sido, digamos, el resultado del experimento si se hubiera evitado la humillación, si se hubiera evitado el uso de la violencia, que como inicio del experimento era parte de la instrucción que tenía, de mantener el orden sin usar violencia? Yo considero que si se hubiera realizado el experimento sin incluir la violencia no hubiera sido un experimento completamente informativo, ya que la naturaleza humana en sí, o sea, tiende a ser agresivo. Entonces, si tú ocultabas la violencia o tratabas de encubrirla, iba a ser un experimento sesgado hasta cierto punto. Sí, y yo estoy a favor y en contra porque, bueno, a favor porque realmente el creador del experimento no hubiera, o sea, si no hubiera sido así, no hubiera obtenido los resultados que quería lograr, que era el ver cómo podían despersonalizarse y adquirir una personalidad totalmente diferente a lo que ellos eran. Pero pues estoy en contra porque realmente se violaron muchos de los derechos de estas personas. Sí, incluyendo que al final, o sea, del experimento tanto real como en la película, las personas terminaron con grandes secuelas o traumas psicológicos debido a las humillaciones que sufrieron los prisioneros y también los guardias, ya que adquirieron una actitud autoritaria y al final se dieron cuenta como de las consecuencias que pudieron haber generado. Esto también nos hace alusión a una frase que dice: dale poco poder a un hombre y lo conocerás. Entonces podemos ver como aquí al darle poder a los guardias empezaron a, como tú decías, a despersonalizarse, y esto afectó también a la personalidad, a la forma de comportarse de los mismos prisioneros, porque al ser un poco vulnerables ellos se dejaron manipular. Y además, bueno, yo creo que es algo como instintivo, dejarnos guiar por la ley del más fuerte. Entonces, aquí yo creo que por muy vulnerables que uno se pueda sentir, muchas veces las situaciones o los factores ambientales nos hacen más vulnerables, y esto a la vez nos genera que seamos como más manipulables. Y conforme a lo que ustedes decían, yo creo que igual si no se hubiera recurrido a la humillación y hasta cierto punto a la violencia, no se hubieran logrado los mismos resultados. Pero a la vez esto nos muestra la naturaleza humana de que somos agresivos. Entonces, también lo que tú decías de los doctores, en el primer bloque, los doctores presentaron un comportamiento antiético al no parar el experimento a tiempo. Entonces, y de hecho una de las doctoras no estaba de acuerdo, ¿no? Sí, ella desde un principio no estaba de acuerdo. Bueno, entonces llegamos al tercer bloque, que es llegamos a la conclusión. Entonces, podemos ver que la sociedad actual, no sé ustedes qué opinan, la sociedad actual es un poco un reflejo de esta película, que no solamente, digamos, esto se da en las cárceles, sino que también esto, ¿de qué manera se podría ver en la vida, en la sociedad actual? Pues creo que esto que nos comunica el autor se refiere, bueno, a lo que decía al principio, que es como la sociedad está actualmente.
siempre el pueblo obedece a la autoridad porque la autoridad está legitimizada. Entonces, como tiene el poder, el pueblo es sumiso y muchas veces, pues hasta cierto punto, nos violan ciertos derechos, ¿no? Y yo considero que todo esto es cíclico, o sea, si una persona llega a ser sumisa es porque hay una autoridad, y si la persona llega como a comportarse de forma obediente, es como darle más autoridad a la persona que posee el poder, y entonces, o sea, es como un ciclo de nunca acabar. O sea, yo soy la persona sumisa y hay alguien que me está imponiendo autoridad, entonces, o sea, es muy difícil romper con esos lazos. Además, o sea, una persona no acepta ser como sumisa solamente por, o sea, como por intimidación en el hecho de que se sienta como autoritaria, sino, por ejemplo, Skinner nos menciona que una persona que ha sido castigada no estará menos propensa a comportarse de cierta manera, en el mejor de los casos aprender a evitar el castigo. Entonces, no es que sienta como tal, o sea, yo considero una autoridad, sino que trato de evitar el castigo o como el rechazo que podría ocasionar el comportarse de forma que es inadecuada ante la sociedad. Y creo que esto también nos explica las situaciones que existen en el mundo, como bullying, como amenazas, matanzas. Que si lo pensamos bien, o sea, no estamos tan alejados de la sociedad. O sea, en el experimento siguen ocurriendo, como dice Fer, o sea, todos los casos de autoridad que hacen o deshumanizan a las personas siguen ocurriendo, como dicen, bullying en las guerras, siempre como una autoridad queriendo ponerse sobre otra sociedad. Entonces, en conclusión podemos ver que en general, como nuestra naturaleza humana, tendemos a obedecer. Obedecemos porque existe una autoridad y nosotros la autoridad la tenemos, digamos, en un sustento legal. Entonces, nosotros lo que vemos es que tenemos que seguir a la autoridad. Sin embargo, el exceso de autoridad genera sumisión y a la vez obediencia. Entonces, lo que veíamos en esta película es que nosotros nos podemos sentir invulnerables personalmente, pero esto nos muestra que en realidad no tenemos un control total y no somos capaces a veces de controlar los factores ambientales que influyen a nuestro comportamiento. Entonces, esto nos hace más vulnerables y más manipulables. Y bueno, como uno de los puntos que retomó Denise, es no en todos los casos se cae ante la ambición del poder. Y bueno, no sé si se han agregado.